Robotics is a cool research field. Two different things are especially interesting for me. One thing is development of new robotic technology in future. The other thing is using robots or collaborative robots for enabling physically disabled persons to work at the first labor market. What really excites me about robotic research are the different domains that are involved. So we are not only speaking about mechanical engineering, but it's also electrical engineering, it's information technology, it's mathematics and natural science, and it's also social science and business and economics. So every day you will encounter new problems, you will find new challenges, but also be able to realize new solutions. Together, we will be able to develop your career path. I'm looking forward to meeting you in one of my lectures. Listo, entonces, ¿de qué se trata aquí hoy? Pues vamos a ver la maestría Robotic Systems Engineering que se imparte aquí en RWTH International Academy. Es la academia oficial de RWTH Aachen University, que es una universidad de excelencia aquí en Alemania, y aquí en RWTH International Academy pueden estudiar en inglés. Así que el programa que presentamos es impartido en inglés, no hace falta saber alemán. Es bueno si lo saben y hay cursos de idiomas incluidos para simplemente empujar los conocimientos. Pero sí, entonces despreocúpense de esto. Vamos a ver por qué están aquí. Obviamente hay que hablar de qué hace única esta maestría. Luego Francisco, que está aquí conmigo, va a compartir su camino, sus consejos, todo lo que sabe y puede compartir de su aventura de vivir y estudiar en Alemania. Incluso consiguió una beca, así que escúchele a él para conseguir una también. Y luego estaremos hablando de cómo ustedes pueden formar parte de nuestra comunidad internacional aquí en Aachen. Entonces, Alemania y bueno, RWTH Aachen University es de mucho renombre. Son siempre entre los primeros dentro de Alemania si hablamos de ingeniería y sobre todo mecánica. Y si vemos estos otros dos rankings, esos de Wirtschaftswoche, un ranking que se hace dentro de Alemania y se publica, pues ingeniería industrial y mecánica nuevamente sale muy, muy bien. Voy a dejar entrar más personas. Un segundo. Listo. Entonces, como es de alta calidad los estudios que pueden hacer aquí, entonces obviamente va a ser algo muy útil. Aquí ganan un título oficial de RWTH Aachen University. Tardan 2 años, son 4 semestres para los cuales está diseñado el programa. Estudian todo en inglés. Y pues no importa que sea International Academy, de hecho les da algunos beneficios extra como un career service amplio, como pues gente que se sienta con ustedes cada semestre a ver qué cursos quieren hacer, qué contacto para unas prácticas necesitan. Son nuestros Student Success Managers, así que allí pueden aprovechar de estos servicios adicionales. Y ahora vamos a ver si quieren venir y aprovechar, pues normalmente son unos 6.000 euros al semestre la tasa para los estudios. Sé que suena bastante y obviamente hay que planearlo bien. Están muy bienvenidos a conectarse a otro webinar que tendremos solo sobre becas y finanzas en febrero. Luego voy a darles los detalles. De hecho, ya mando los enlaces al chat y una checklist. Solo lo abran ahora para luego guardarlo, pero escúchenos a nosotros por ahora. Porque las becas, Francisco, tú mismo has conseguido una beca. Correcto. Se llama High Potential Student Grant. ¿Te acuerdas cómo fue este proceso? ¿Cómo conseguiste esta beca?
Para el Ecotextual Student Grant, lo que tenía que hacer era escribir una carta de motivación y básicamente explicar mi situación y por qué creía que merecía la beca. En mi caso me ayudó mucho que tenía algunas pasantías en el extranjero, específicamente en Alemania, Correcto. y sobre todo, bueno, tuve la oportunidad de haber estado aquí en muy buenas compañías como Volkswagen y Siemens. Entonces creo que eso también me ayudaba bastante como a ser un high potential student, por así decirlo. Exacto. Entonces, sí, y la beca pues ayuda bastante porque es menos el valor total de la maestría, digamos. Exacto. Sí, de hecho, prácticamente les regalamos un semestre, Ajá, digamos, exacto. si es que consiguen una beca. Y luego tal vez aparezcan en un evento así para apoyarnos. Pueden ser yo. Sí. Así que aprovechen también en esta página web, por eso lo he puesto con el enlace aquí, encuentran diferentes consejos, cómo financiarse, cómo trabajar como hippie durante la maestría. Hippie quiere decir estudiante que está trabajando durante los estudios. Entonces ustedes mantienen la visa de estudiante válida, pero pueden ganarse algo. ¿Tú lo has estado haciendo? Y correcto, yo lo estoy haciendo desde marzo, abril del año pasado. Ujú. Y uno puede seleccionar cuántas horas a la semana trabaja. Se pueden desde 8, normalmente es el mínimo, dependiendo del instituto, Ujú. hasta 20. 20 es el máximo que permite a uno con la visa estudiante, digamos, trabajar. Sí. Y normalmente uno puede buscar el tema y puede ser temas súper interesantes. Yo estoy trabajando en el IGMR, que es el Instituto de Mecánica y Robótica, Ujú. y ahí estoy trabajando con un equipo que estamos desarrollando un método para automatizar el desensamblaje de baterías eléctricas. Es súper interesante y es muy chido porque también es como toda la parte práctica, la implementación de la teoría que uno está aprendiendo en las clases. Entonces uno a las clases aprende la teoría y llega a su trabajo como hippie y pone en práctica toda esa teoría que ya ha aprendido. Qué bueno, sí. Luego Sí, vamos a ver algunas fotos sí, también, algo que nos trajiste, porque obviamente ustedes aprovechen que Francisco está aquí. Vamos a comentarles que tienen aquí una sesión Q&A donde pueden poner preguntas y también pueden escribir en el chat. Así que poco a poco vamos observando qué preguntas ustedes tienen sobre la parte organizatoria que yo podré responder y obviamente desde la perspectiva de un estudiante exitoso que ya ha hecho todo lo que ustedes están planteando. Así que aprovechen, pregúntenle a Francisco todo lo que quieran saber y así estarán muy bien preparados para venir a Aachen y estudiar su maestría en robótica. Vamos a seguir adelante porque en cuanto a los contenidos de esta maestría, obviamente se enfoca en darles una perspectiva de robóticas que se usan en la industria y también hay una parte de inteligencia artificial, usan el análisis de datos para programar y diseñar robots y también van a enfocarse en la producción automatizada. Ahí nuevamente vamos a poner el video. No tiene sonido, así que no te preocupen. Francisco, coméntanos, ¿qué estamos viendo aquí? bueno, ahí lo que pueden ver es uno de los proyectos que nos dejaron para este semestre, que era desarrollar un control remoto con diferentes sensores. El curso se llama Sensores de Sistemas Robóticos y era simplemente pues trabajar con un Arduino. Bueno, no es un Arduino, es un ESP32 para los que les interese, los que sepan un poco de electrónica, pero es básicamente un Arduino con diferentes sensores conectados y estamos controlando un videojuego, digamos, con esos sensores. De hecho, la mayoría de los cursos no tienen proyectos, lo cual a mí me ha hecho mucha falta. Entonces, que este curso tuviera un proyecto fue algo como muy especial y nos pusimos a hacer todos nosotros, digamos, el diseño del control, el diseño de los sensores y hasta el diseño del juego. De hecho, lo hicimos nosotros. Entonces fue muy interesante. Sí, suena muy bien, excelente. Entonces, vamos a ver en el futuro, a Francisco no le ha tocado, pero en el futuro habrá 3 concentraciones. Entonces, ustedes podrán diseñar su currículum, su syllabus, de tal manera que pueden poner su propio enfoque en development and design o en data and inteligencia artificial, aquí AI, o autonomous and sensor-based systems.
Ahí, Francisco, ¿cómo fue para ti? Porque tú has podido elegir alguna clase de cada parte, ¿verdad? Correcto, cuando yo empecé todo este proceso no existían las diferentes áreas de énfasis, digamos, sino que era básicamente una gran sección de electivas. Entonces escogí algunas electivas de las diferentes áreas de énfasis que hay ahora. Ujú. En Development and Design, bueno, Multibody Dynamics y ARCAD, que es Advanced Kinematics for Robotic Systems, que creo que son como las partes más fuertes para la parte de diseño mecánico. Son clases muy interesantes, un poco pesadas en la parte matemática, Sí. sí hay que decirlo. Hay muchas matrices y hay que aprender a hacer todo eso bastante rápido. En Data, en AI, escogí uno que se llama AIDA, que es Artificial Intelligence and Data Analytics for Engineers. Esa también estuvo bastante interesante. Teníamos sesiones de prácticas semanales y que era básicamente pues programar lo que estábamos viendo durante el lecture, que estuvo bastante interesante. Y en Autonomous and Sensor-Based Systems, creo que de hecho el video que presentamos antes se relaciona bastante bien con esa, con materias como Robotic Sensor Systems. Y también hay unas cuantas más que yo en lo personal no llevé, pero que también son muy interesantes. Entonces, pues esa parte un poco más, creo que basada en electrónica y en sensores, también está muy interesante. Sí, y no se preocupen, ahorita podrán también ir a la página web cuando cerremos aquí. Si al final dejan su correo electrónico, yo les mando un paquete de todas las informaciones necesarias y podrán simplemente ir comparando qué cursos es que hay en cada una de las concentraciones y dónde ustedes quieren poner su enfoque. La mezcla es bastante amplia, aunque ahora hay alguna concentración, así que no se preocupen, van a poder sí, elegir algo que realmente les gustará. Una vez que ingresen aquí, pues nuestros egresados suelen trabajar en diferentes áreas, claro está. Y ahora allí nos podemos imaginar en la automatización, hay gente que trabaja en la creación de líneas de producción automatizadas y obviamente utilizando robots avanzados para maximizar la eficiencia, para reducir costos. Todo eso, obviamente ustedes van a también tener en mente durante la maestría que será un factor importante una vez que estén en la industria. En la energía también obviamente se puede optimizar el sector energético con robots y desarrollar tecnologías robóticas para el mantenimiento, para el monitoreo de plantas eólicas, por ejemplo. Entonces, allí es otro área donde pueden desempeñarse después. En tecnología creo que está bastante claro. Obviamente van a crear las software para la robótica del futuro, para, pues, no sé, Francisco, ahora que tú estás buscando unas prácticas, vamos a conectar estas ideas, porque en la maestría Robotic Systems Engineering hay 10 semanas de prácticas obligatorias, pero hay gente muy inteligente como Francisco que no lo hace en su segundo semestre, Tercero, sí. tercero, sino cómo lo estás organizando. Cuéntanos sobre Este, tu experiencia práctica. Claro. Hay muchas compañías, bueno, mi edad nunca quise irme por el área de investigación, porque uno también puede seleccionar un proyecto de investigación. Yo quería hacer prácticas laborales y hay muchas compañías cuyo plazo mínimo son 6 meses, no 3. 10 semanas son más o menos 3 meses. Entonces mi idea era agarrar todo el semestre para que fueran 6 meses de prácticas laborales, en lugar de que solo fueran 3 meses. Entonces fueron 6 meses de prácticas laborales que ahora estoy casi ya fijo, que ya conseguí un lugar. Me voy a tener que mudar de Agen, tristemente, pero espero que igual todo salga muy bien, que esté muy, muy interesante. Y bueno, yo voy a estar, si todo sale bien con mis prácticas, voy a estar de hecho uniendo como 3 de esas áreas, porque voy a estar en la parte de desarrollo, de automatización y, bueno, tecnología siempre está junto con la automatización, digamos. Sí. Entonces, prácticamente voy a estar trabajando en esas 3 áreas. Voy a estar trabajando, si todo sale bien, en Siemens. Y sí, pues va a estar muy interesante. De hecho, también, si les interesa un poco más el tema de mis prácticas, voy a estar trabajando con ROS, que es el Robot Operating System. Y vamos a estar trabajando en cómo conectar eso o para ver si hay
algo que se pueda hacer para hacer más fácil que ROS trabaje junto con PLCs de Siemens. Entonces, es lo que vamos a estar haciendo. Excelente. Y tú vas a aprovechar porque es que en el último semestre ustedes pueden tomarse el semestre entero para escribir el trabajo de investigación, la tesis. Y si tú ya estás en Siemens y encuentras un tema que les interesa a ellos, que tú investigues, pues ahí obviamente se pueden unir los intereses, y estarán pagando por tu investigación. Exacto, lo cual está mucho mejor. Exactamente. Entonces, algo que recomendamos a los estudiantes, búsquense un lugar donde pueden llevar a la práctica su investigación y tal vez se queden incluso en esa empresa después, si es que les gusta. Entonces, mucha suerte a ti. Muchas gracias. Si quieres que salgas, sí. Ok, entonces, desempeñarse como development engineer, obviamente es una opción, software engineer. Estas son palabras clave que nuestros egresados nos dicen dónde acaban. Research assistant, esa es la idea de, Del bueno, Hiwi. Esa es la traducción de un Hiwi. O sea, Hiwi, de hecho, en alemán lo que quiere decir es básicamente estudiante, asistente de investigación. Entonces, dependiendo de cómo sea el Hiwi, uno puede estar vinculado a algún proyecto o vinculado a una persona que está haciendo su doctorado. Entonces, o bien uno es como asistente de la persona en sí o asistente del proyecto. Y sí, básicamente el Research Assistant es el Hiwi, lo cual les recomiendo 100% hacerlo porque, número uno, ganan dinero porque les pagan, entonces ayuda a financiar estudios. Dependiendo de la cantidad de horas, pues prácticamente con eso viven. Em, y también, dependiendo del GIDI, también les tocan temas súper interesantes. Como les dije, el mío del proyecto de desensamblaje de baterías eléctricas es súper interesante. Y he aprendido mucho y siento que también se relaciona bastante bien con mis estudios. Ajá. Entonces, es una aplicación muy, muy directa, digamos, de todo lo que aprendemos. Qué bueno. Sí, y claro, si egresaras y quisieras quedarte en la investigación, ahí el paso lógico aquí en Alemania sería hacer un doctorado y quedarse en uno de los centros de investigación. Aquí en Erasmus son 320 que están ahí en todo el campus. Es enorme esta universidad, tenemos casi 50.000 estudiantes. No se preocupen, no les tocan clases tan grandes constantemente, a veces sí se mezclan gente de otras, pero a veces están en seminarios más pequeños. Así que sí. Y ahí ya estamos tocando el tema de la vida estudiantil. Francisco, ¿cómo es vivir en Ángel? ¿Cómo lo ves? Aachen es una ciudad pequeña, entonces todo queda a una distancia caminable, es sumamente práctico. Yo en lo personal, lo primero que hice, y se lo recomiendo a cualquier persona, es comprar una bicicleta, porque los buses siempre van muy llenos y normalmente van atrasados. Con la bicicleta siempre voy más rápido, voy solo y salgo cuando quiera. Sí. Entonces, a pesar del frío, a pesar de la nieve, la bicicleta para mí es lo mejor. Y en Ángeles, el centro de Ángeles es muy bonito, es pequeño, entonces uno saliendo de la universidad se puede ver con cualquier amigo en cualquier parte de la ciudad prácticamente caminando. Sí. Entonces por esa parte está muy bien. Llueve un poco, bastante, pero cuando hay días soleados es bastante bonito. Sí, correcto. Y aquí estamos viendo justamente la parte histórica. Allá atrás, esa es la catedral. Luego vas a ir en otra foto. En esta catedral, a ver, si no recuerdan nada de esta presentación, esto se lo van a llevar. En esta catedral tenemos los pañales de Jesucristo. Entonces, cada 7 años se muestran esta y con 3 reliquias más, y de hecho sí, se lo toman muy en serio. Los católicos, vienen muchas personas a hacer peregrinaje de toda Europa, pero yo sigo pensando que es un dato curioso. Definitivamente. Y es marrón, el pañal, pero bueno. Entonces, esto sería el ayuntamiento de la ciudad. Aquí, por ejemplo, fue muy importante porque se coronó a Carlomagno. Incluso se le reconoce allí en una fuente delante de ese edificio. Ese emperador fue muy importante y él quería unir Europa a través de la educación. Así que esto sigue siendo un poco el lema de nuestra ciudad, de nuestra universidad. Para mí, tal vez ahí para mí. También en esa plaza grande frente al ayuntamiento, en Navidad, es donde se hace todo el mercado de Navidad. Y bueno, ahora como acaba de pasar diciembre y acaba de pasar Navidad, y el árbol de Navidad y el mercado es muy bonito. Es Sí, de las épocas más bonitas para estar aquí, ¿no?
Sí, buen punto, sí. Y aquí vemos una de las fuentes que también le gusta llamarse la ciudad de las fuentes porque hay un montón de ellas. También hay aguas termales porque pues había fuentes de aguas termales. En el pasado ya casi cerraron todas, pero ustedes pueden ir a bañarse en estas aguas, aprovechar también el sauna y estar ahí a relajarse un día entero después de los exámenes. Justo y necesario Sí, ¿no? O incluso antes para volver a refrescar la mente. para prepararte. Sí. Y aquí, esta sí es la catedral. Aquí estamos prácticamente detrás del ayuntamiento, viendo hacia la catedral. Y esa es la perspectiva. Y le agradezco mucho a Francisco que nos trajo otra foto más de Agen con nieve. Entonces, esto es cerca, bueno, es un área de campus. Ajá, correcto. De hecho, eso fue caminando de una clase a otra. O sea, eso, y fue hace como una semana, 2 semanas, que hubo mucha nieve Sí, y la nieve se quedó ahí como durante una semana, de hecho. sí. Entonces, es bastante reciente la foto y sí, como les digo, simplemente me estaba desplazando de una clase a otra normalmente hay como media hora de receso entre clase y clase, entonces durante esa media hora iba caminando de un lugar a otro y me pareció una bonita. Sí, realmente lo es, me encantó que la trajeras. Y aquí volvemos un poco más a la temática. ¿Qué estamos viendo? Esto es otro proyecto, bueno, de hecho fue algo de lo más reciente que hice, fue antier que lo estaba haciendo, que era desarrollar básicamente un boceto para la celda robótica. Ahí el robot sale un poco cortado en la foto, pero digamos, ahí la parte gris es el brazo robótico que estamos usando, Ujú. y es básicamente hacer un boceto de cómo se vería la celda robótica con perfiles de aluminio, que es lo que queremos hacer para el proyecto ahora, para poder encapsular mejor el área de trabajo del robot y por un lado que sea más seguro y por otro lado que sea más bonito como para presentarlo para videos o gente que venga a visitar y ver el proyecto. Ok, muy bien. Entonces, esto sería el momento, chicos, escriban preguntas al chat, a la sesión Q&A. Yo voy a dejar de compartir hasta el final cuando les vuelva a mostrar cómo se puede postular y efectivamente formar parte de ETH Aachen University, de esta maestría. Así que esto es el momento, piensen en qué quieren saber de Francisco y aprovechen que está aquí. Em, yo voy a cerrar esto aquí y vamos a ver qué nos está diciendo. Ok. Por ahora parece que todo está bien claro. Entonces yo voy a hacer una pregunta a Francisco. Adelante, María. Claramente que vengo preparada. ¿Qué es lo que te gusta en tu maestría? ¿Cuáles son los aspectos que te han estado destacando? Me gusta mucho lo variada que es. Me gusta mucho de que tenemos clases de mecánica, también tenemos muchísimo con inteligencia artificial, que me parece muy interesante, muy chiva y también muy pensado hacia el futuro, porque creo que más ahora que todos estamos usando ChatGPT y cosas así, es muy interesante saber realmente lo que hay detrás de esa página web donde uno simplemente pone Ah, una pregunta y entender todo el Large Language Model que hay detrás de todo eso y entender realmente cómo funciona. Y me parece muy interesante y saliendo de esa clase puede ser que vaya a una clase de eh, Multibody Dynamics, de que va a ser completamente lo opuesto, va a ser pura matemática, matrices, cálculos de fuerzas y demás. Entonces, lo variada que es mucho de lo que me gusta. Siempre, bueno, también para darles un poco más de perspectiva de mí, yo estudié mecatrónica de bachillerato. Entonces, como estudié mecatrónica, siempre me gustó eso de mezclar diferentes áreas y es parte de lo que me sigue gustando en la maestría, mezclar diferentes áreas. no, ok. Y ahora sí tenemos algunas preguntas aquí. Patricia quiere saber, ¿nos puedes contar más de tu proyecto con baterías eléctricas? ¿Cómo se relaciona con la robótica? Ok. Bueno, la idea del proyecto es que tenemos una batería modelo impresa en 3D. Esa no fue parte mía, pero alguien se dedicó a buscar baterías y ver cuáles son los sistemas más comunes de baterías y hacer un modelo de eso. Entonces son diferentes celdas y cables que salen de un lugar a otro. Obviamente simplemente una batería demo, no funciona para nada, está solamente hecha de plástico. Pero con esa batería tenemos un brazo robótico con una cámara. Es una cámara RealSense, posiblemente varios de ustedes sepan lo que es. Es una cámara con
capacidad no solamente de la parte visual, digamos, de RGB, sino que también puede percibir profundidad. Entonces, con esa cámara y el brazo robótico, diseñamos diferentes algoritmos para poder desarmar la batería. Unos algoritmos es, por ejemplo, para detectar tornillos. Entonces, también tuvimos que desarrollar todo un desatornillador eléctrico que se pudiera colocar en el robot para poder decir, ok, aquí hay un tornillo, dirígete a esta posición, enciende el taladro, saca el tornillo. De hecho, ese fue mi primera tarea, digamos, cuando me uní al proyecto, fue desarrollar ese taladro eléctrico para el robot. Entonces fue muy interesante y la primera tarea ya fue muy práctico, ya fue simplemente, ok, diseñé esto, lo mandamos a la impresora 3D del instituto, 2 días después ya estaba todo impreso y desarme el taladro y fíjese a ver si todo funciona. Entonces fue muy interesante. Y de hecho, con ese proyecto hay 5 o 6 trabajos de maestría relacionados al proyecto. Está la parte de tornillos, hay otra persona que se encargaba de detectar los cables y hacer un boceto en 3D dónde están todos los cables y de por dónde pasa. Y después todo esto lo llevamos a ROS, que es este sistema operativo robots que les mencionaba, que es muy interesante y si van a estudiar robótica, se lo recomiendo 100%. De hecho, International Academy tiene un summer school o un proyecto que es para aprender ROS. Sí. Yo también lo llevé, estuvo muy interesante. Y pues es algo que aplico todos los días en mi Hibi. Entonces, sacamos transformaciones de dónde están los tornillos, de dónde están los cables, se pasan a ROS. En ROS te hacen las computaciones necesarias para que el robot se pueda mover a las posiciones que se determinaron con la cámara, de dónde están los tornillos, de dónde están los cables y de dónde tiene que ir el robot y con cuál herramienta tiene que ir, ya sea un gripper, ya sean taladros, si son tornillos, para sacar esos elementos que hay. Les mencioné que hay como 6 trabajos de maestría en estos momentos con ese proyecto. Solo hay uno que ya está terminado, que es el de los tornillos. Hay otros que son para desarrollar los diferentes tipos de grippers que se necesitan para todo el proceso. Yo de momento he estado haciendo un poco eso como asistente de investigación, pero un poco más como prototipos, como simplemente para poder llevar a cabo la tarea más rápidamente, pero hay otros trabajos que van más a fondo en todas esas partes. Hay otros que son para la ontología de cómo está construida la batería, de cuáles son las piezas que tenemos que sacar primero, cuáles son las que son de segundo, cuáles son las que son de tercero, para básicamente planear todo el desarrollo del desensamblaje de la batería eléctrica. Ok. Y sí, es muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Con gusto. Tenemos 2 preguntas que voy a unir aquí. Muchas gracias, María, Daniela y Pablo. Prácticamente quieren saber qué hiciste en tus pasantías, cómo las conseguiste, y con eso unido va un poco la idea, ¿trabajaste antes de entrar a la maestría o es que lo hiciste estando aquí? Prácticamente quieren saber de ti, ¿qué has estado haciendo? Bueno, yo ya había estado varias veces en Alemania. De hecho, la primera vez que vine fue después de mi colegio. Me vine un año entre el colegio y la universidad y aprender alemán, básicamente. Entonces, hablo alemán. Sí, es algo muy útil, se lo recomiendo, pero también tengo amigos de que empezaron la maestría sin saber nada de alemán y a puros cursos de idioma en la universidad están hablando alemán a un buen nivel, digamos, ya entienden y ya tienen incluso un trabajo en alemán después de 2 años. Genial, Entonces, sí. ajá. De hecho, Jesús es uno de esos. Creo que Jesús tiene va a hacer una presentación en otra semana, creo también. Exactamente, sí. Si les gusta Enemy Came, eso será con Jesús. Ajá. Management and Engineering in Computer Aided Mechanical Engineering es esa maestría y ahí Sí. nos va a apoyar. Pero sí, después de eso volví a Alemania otras 2 veces para las pasantías. Esos fueron como mi experiencia laboral, digamos. También tuve otra pasantía en Costa Rica durante un año, que estuve en industria médica. Las 2 pasantías en Alemania fueron 5 o 6 meses cada una, y las conocí mediante gente las conseguí mediante gente que conocí en mi intercambio, básicamente. Entonces, fue como conocí a alguien que tenía un amigo que trabajaba en Volkswagen y fue como: "Hey, ¿No querrás ajá, presentar? exacto, como yo estoy estudiando ingeniería, ¿será que hay algún campo para mí?". Sí. Y sí, así es básicamente como las conseguí. A veces puede costar un poco más, especialmente si es una empresa muy grande, pero las cartas de recomendación y también, por eso también es tan importante la parte del GI o del trabajo en el instituto, porque entonces, por un lado, mi jefe en estos momentos del instituto me ofreció: "Ok, tengo estos contactos,
te puedo ayudar a entrar en estos lugares. Entonces, esa parte del networking y de conseguir contactos y de trabajar con diferente gente es súper importante. Y sí, así es como conseguí mis pasantías y mis prácticas laborales. También un poco más de contexto con esas. Estuve en Volkswagen en la parte de confort y aire acondicionado. Y después estuve en Siemens en la parte a la que ahora voy a volver, de que es como factory automation, o sea, automatización industrial. Y dentro de esa parte hay diferentes subdepartamentos, algunos dedicados a robótica, que es ahora donde iría. Sí, excelente. Muy bien, gracias. Con gusto. Hay otra pregunta aquí que es ¿por qué elegiste la maestría en robótica? Pero viene de una persona que sé que está entre robótica y Battery Systems Engineering, que cuando tú iniciaste todavía no existía. Ah, Así ok. que Porque sí, eso no lo había escuchado. no, es nueva y ahora sí existe como oportunidad. Pero bueno, ¿por qué te elegiste, pues te decidiste por robótica? De hecho, yo tenía una tabla de Excel bastante grande cuando estaba buscando mi maestría, como con las diferentes opciones que tenía y las pros y contras de cada una de ellas. Ujú. Para mí robótica me llamaba mucho la atención por lo que les mencioné antes de las diferentes áreas que toca, porque son áreas que me gustan mucho y son áreas también con las que ya tenía experiencia por mi bachillerato en mecatrónica, porque era por un lado la electrónica, por un lado mecánica, por otro lado programación, inteligencia artificial y todos esos temas que me gusta mucho la conexión entre todos esos temas. Entonces, para mí, la decisión de robótica era más que todo por esa parte. También en mi trabajo de bachillerato tuve la oportunidad de trabajar con robots por primera vez y me gustó mucho. Y, y también de ahí surgió la idea, en primer lugar, de haber hecho una maestría, porque sin ese trabajo de bachillerato posiblemente no hubiera hecho la maestría, pero después de bachillerato quería seguir aprendiendo acerca del tema, vi que había oportunidad como para expandirme en esta parte. Em, y sí, por eso elegí robótica. Perfecto. Yo al final también querré saber por qué en Aachen, pero por ahora vamos a responder bueno, no, las becas que ofrece RWTH. O sea, desde International Academy existe el High Potential Student Grant que Francisco se ganó. También hay otras como Women in Engineering o Engineering Network Grant si vienen de una universidad socio. Entonces, hay diferentes opciones para postularse a esas becas. Y en nuestra página web volveré a compartir mis PDFs con los enlaces, porque allí pueden revisar en nuestra página web en español cuáles son los consejos. Es que en cada país obviamente hay diferentes opciones, con ASTIR en México o becas sin fronteras en Perú, o no sé, en Costa Rica, ¿qué tal? Sé que hay algunas becas ofrecidas por el gobierno alemán, También el de AAD. el de AAD, que de hecho yo quería aplicar para una de esas, Ujú. pero se me pasó el deadline, porque hay que aplicar antes de iniciar los estudios, lo Sí. cual yo no sabía, creí que era durante los estudios. Entonces, si quieren revisar, revisen, porque sé que el de AAD da muchísimas becas, pero hay que hacerlas con tiempo. Y también muy buenas. Ajá. Sí, es correcto. Ahora tienen una que es para las maestrías, que pueden solicitar hasta finales de octubre, pero para iniciar la maestría en octubre del año después. En mi caso me pasó eso. Ujú. Yo quería una de esas, pero la investigué ya como en julio, en julio y el siguiente año quería empezar en octubre. Ya se me pasaba la fecha. No recuerdo exactamente cómo fue, pero era muy Sí. tarde. Por eso voy a aprovechar y volver a enseñar una hoja. Ahora sí, deben de ver esta hoja que dice GEC Compact, es el German Engineering College. Es un programa que pueden hacer de antemano. Entonces, son 5 cursos online. Si es para Battery Systems Engineering, no son 30 FTS, es menos carga, 15, 20. FTS es el tipo de De credit crédito. point que tenemos aquí en Europa. Es prácticamente un semestre cuando son 30. Y pueden hacer este programa entre julio y noviembre, diciembre este año y así tener garantizada la admisión para la maestría que inicia en octubre del año siguiente. ¿Qué ventaja trae esa? Pues ahí estarán a tiempo para la beca de DAAD. Yo les voy a avisar, ahora cierra la convocatoria. Ustedes necesitarán una prueba de que están efectivamente preparándose para hacer una maestría en la universidad con este programa
que tienen en mente. Pues, ¿y qué mejor documento hay que una carta de participación en este programa que indica quien hace este programa tendrá su lugar en la maestría? Sí. Así que les va a ayudar mucho a conseguir justamente esta beca del DAAD. Y en el DAAD, de hecho, es prácticamente una beca mensual y les dan, incluso, dependiendo de la beca, obviamente, porque hay diferentes niveles, pero hay algunas que incluso les dan dinero mensual con el cual prácticamente pagan el apartamento mínimo. Exacto. Entonces, y con eso, e incluso podrían pagar apartamento y comer con eso, entonces ya es prácticamente todo lo que necesitan mes a mes. Sí, correcto. De hecho, la que tengo en mente, que es para MINT, o sea, STEM, carrera STEM, una maestría en el extranjero les dan casi 1.000 € al mes, que es prácticamente. Es suficiente. O sea, con 1.000 € al mes, ya con eso, sí, sobrevivir. Sí, y los vuelos. Así que eso está genial. Si quieren aprovechar, hagan el German Engineering College antes y luego vayan a la maestría, porque en el GEC otra ventaja que tienen es que van a ver cursos que otros tienen que hacer durante la maestría porque solo reciben una admisión condicional. Entonces puede ser muy estresante si te toca hacer algún curso adicional. Luego de repente necesitas más tiempo para terminar, es algo que gusta evitar, además tiene un costo adicional, así que tal vez si se lo están planteando para algo a largo plazo, hagan el German Engineering College este año, vengan a la maestría con su buena beca el año siguiente y así les daremos la bienvenida aquí en Aachen. Ahora les enseño también cómo se postulan. De hecho, aquí mejor háganse un screenshot y vuelven a usar el código QR. Si no han dejado su correo electrónico, allí pueden dejar sus datos y recibir la información después de cerrar este webinar. Si se quieren postular a la maestría, necesitamos todos estos documentos en inglés. Claro, Transcript of Records, está claro, hay que ver qué han estado estudiando. Para robótica, todo lo que es con una base de mecánica está muy bien. Entonces, si han estado haciendo ingeniería mecánica, mecatrónica, eléctrica incluso, puede ser algo que les cualifica para esta maestría. Y, o bueno, Robotics Engineering también existe como pregrado. Incluso hay gente que hace algo más orientado al sector automotriz. O automatización también creo que También lo existe. hay. Entonces, sí, pueden fijarse en los requisitos. Si tienen dudas, simplemente me mandan sus documentos, yo los reviso, les doy algún consejo para también conseguir una beca. Entonces, esto con mucho gusto lo hacemos como servicio extra. Aquí abajo dice GRE o GEC, porque la prueba GRE suele ser el requisito si quieren hacer la maestría directamente, sin ese programa online que mencioné. Entonces, esa prueba no nos gusta demasiado porque no muestra los buenos ingenieros que son. Y a mí me tocó hacerla Ajá, ¿cómo y fue? sí, no, o sea, no me gustó. De hecho, me tocó hacerla cuando estaba haciendo mi tesis de bachillerato, porque ya había definido que quería hacer la maestría y me tocó viajar como a otra ciudad y quedarme en otra ciudad porque solo ahí había pruebas para GRE. Y la prueba es fácil, digamos, pero se tienen que preparar y realmente no prueba ningún conocimiento que ustedes tengan, más que el hecho de que puedan responder preguntas de forma rápida. Entonces, más que todo, como hacer práctica y probarse contra el tiempo. Es básicamente eso. De hecho, bueno, yo la hice y aquí estoy, entonces no me fue tan mal. Pero no es... Sí, uno no aprende mucho y es nada más como aprender a hacer cosas rápido. Entonces... Sí, y es que no se lo toman a la ligera, no es fácil conseguir el puntaje necesario, hay que estudiárselo. A mí me pasó de que yo nunca había hecho cosas, o sea, pues había hecho exámenes de práctica, pero nunca me tomé el tiempo y no estaba consciente de que el tiempo iba a ser tan limitado. Y ya a la hora de hacer el examen, el mayor factor fue el tiempo. O sea, porque se me acabó el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, esto es una opción si no quieren hacer esta prueba. Hagan el German Engineering College, aprovechen las becas que hay con tanto tiempo de anticipación. Y también, otra cosa, si hacen este German Engineering College, obviamente ustedes serán como nuestros candidatos privilegiados.
que reciben su admisión antes de los demás, que así entonces pueden reservar un lugar en el hospedaje de la universidad con mucho más tiempo, porque ahora platicamos de esto, no es tan fácil conseguir dónde vivir en Aachen, ¿verdad? Sí, es complicado, cuesta. Por eso, la preparación es la clave. Luego, si quisieran escucharnos en inglés, mis compañeros también van a hacer más eventos. Ahí invitan a los directores de los programas. Así que lo que más les podrá interesar es el Wednesday, 5th of March, Robotic Systems Engineering con Profesor Corbes. Y allí van a poder ver qué es lo que ellos piensan de su investigación, de su pasión de la robótica. Ojo, la fecha límite para postularse es el 1 de marzo, así que esto sería muy bueno que lo preparen antes de unirse a ese evento. Ok, les dejo mi contacto, háganse otro screenshot, luego me pueden escribir un correo o contactarme por WhatsApp. Es único tener a alguien aquí que está estudiando la maestría que les interesa, así que aprovechen. ¿Tienen otra pregunta que le quieren hacer a Francisco? Mientras van pensándolo, yo le pregunto, ¿tienes un consejo para la postulación? Un consejo para la postulación. Hacer todo con tiempo, por un lado, porque uno no sabe cuánto va a durar solicitar todos los documentos, traducirlos, enviarlos y demás. Bueno, en mi caso yo tenía que hacer el GRE además de eso, entonces encontré una fecha que calzara y todo eso. Entonces, hacer todo con tiempo. Yo sé que son muchas cosas, que puede dar muchísima pereza porque todos hemos estado ahí, son demasiadas cosas y uno a veces no sabe ni por dónde empezar, pero lo más importante es empezar e ir ahí poco a poco acumulando los documentos con tiempo para ya, una vez que uno tenga todo, enviar todos los documentos. E igualmente, si quieren postular a alguna otra universidad, normalmente todas piden lo mismo. Entonces, consigan todos para una y lo pueden usar también múltiples veces para diferentes universidades. Pero eso es como lo principal, conseguir todo con tiempo. También para la carta de motivación. De hecho, yo, para la parte del High Potential Student Grant, no escribí una carta de motivación aparte, sino puse la misma que ya había escrito para mi postulación. Y con eso me gané la beca. Entonces también. Pero ojo, no lo vamos a aceptar de nuevo. Escriban una nueva que realmente se dedique a este. Pero si tienen una muy buena, la pueden usar. No es el mensaje que queremos viajar aquí, lo siento mucho, pero sí, obviamente. Pero sí póngale ganas a la parte de la carta de motivación, como dense a conocer un poco, sea genuinos. Sí. Y sí, aparte de eso. Aquí salieron dos preguntas que van un poco con eso, lo que dijiste. ¿Por qué elegiste Aachen? ¿Por qué esta universidad? ¿Por qué esta ciudad? De hecho, yo tenía, o sea, yo estaba aquí haciendo mi trabajo de bachillerato cuando empecé a buscar universidades, buscar maestría. Hablé con ¿Aquí en jefes. Aachen? No, en Alemania, Ajá. de este lado del Atlántico. Estaban en Nürnberg en esa época y hablando con mi jefe le pregunté acerca de las diferentes oportunidades y universidades que tenía y él fue el que me dijo como, o sea, aquí en Siemens, todos, la gente de la jerarquía superior salieron de Aachen, salieron de RWTH. Entonces, si lo acepta, vaya ahí. Y ahí fue como el momento, o sea, cuando él me dijo eso fue como, bueno, está bien, sí. Sí, Si me aceptan, voy a Aachen. Y aquí estoy. bueno, sí, y de hecho las estadísticas están a nuestro favor, ¿no? O sea, sí que en todas las empresas grandes de tecnología aquí en Alemania, los ingenieros principales tienen su formación de Aachen, realmente tienen mucho renombre. No solo los rankings lo indican, incluso la experiencia práctica lo vuelve a reafirmar. Así que muy bien. ¿Qué es lo más difícil de vivir en otro país? ¿Quieres saber, Pablo? Muchas gracias por las preguntas. Eso está difícil. Bueno, en mi caso, yo soy una persona muy familiar, entonces creo que estar largo de mi familia es parte de lo más complicado. También estoy en una relación a distancia, lo cual es complicado, entonces pues también extraño a mi novia. Creo que eso es como lo más difícil y también otra cosa es tener la responsabilidad de que uno tiene que hacer todo. A uno le toca ir a la
Bueno, es Alemania, entonces hay burocracia, tristemente. Sí. A uno le toca ir a la oficina de la municipalidad, decir que ahora estoy viviendo acá, le toca estar pagando facturas por su apartamento. Son cosas de las que uno se acostumbra y no le quita mucho tiempo, pero la primera vez que a uno le toca hacer eso es como, wow, ok, La tengo que ir vida a de hacer adulta. ajá, la vida adulta y en otro país, en otro idioma, con otra burocracia que no conozco. Entonces, esa parte puede dar un poco de miedo, pero una vez de que uno ya lo hace una vez, ya queda todo bien. Y para quitarles un poco de miedo, tenemos un programa con mentores que ustedes pueden, pues, apuntarse y les vamos a asignar un mentor, alguien que ya ha estado estudiando en esta universidad y les ayuda con justamente este tipo de... De hecho, tenía un amigo de que está haciendo mentor en estos momentos. Ah, bien. De hecho, la vez pasada conocimos a su, digamos, a su estudiante al que le asignaron como para que sea el mentor. Entonces, estuvo interesante. Fuimos a jugar dardos con ellos. O sea, pues con mi amigo y su. Ah, entonces, Entonces, una buena forma también de conocer gente y de conocer otros latinos en la ciudad. sí. ¿Qué tal eso de los latinos en la ciudad? Hay muchos, o sea, hay muchos y en estos momentos tenemos un grupo bastante bonito y nos reunimos una vez a la semana, normalmente fin de semana, ver una película, comer algo, hacer alguna cena, salir a comer, salir a un bar. Es interesante. Y también una vez al mes en Apolo hay Bateca, que es fiesta latina, entonces también es interesante. Qué bueno. Y en la Cata también hay fiestas latinas, ¿no? Ah, ok. Bien. Muy bien, listo. Entonces, última chance de hacer una pregunta, si no vamos cerrando con mi última pregunta. Em, ¿Cuál es el aprendizaje que les quieres dejar a todos los que están aquí escuchando? Em, Siento que al final hacer una maestría no solamente como el conocimiento técnico que uno va a aprender, que igual va a ser muchísimo porque, créanme, uno estudia muchísimo, pero también son como las conexiones que uno hace, conocer mucha gente de diferentes lugares. En estos momentos, mi núcleo de amigos, digamos, sigue siendo latino porque compartimos muchísimas cosas y también me tocó compartir apartamento con latinos, entonces, pues ahí ya hicimos mucho bonding, digamos. Pero también uno conoce muchísima gente de diferentes países. En el GIRI conozco muchos alemanes porque la mayoría del instituto son alemanes. Y en las clases la mayoría son internacionales, muchísimos de India, muchísimos de China. Y es interesante hablar con ellos, no siempre, no son tan abiertos como uno, porque sí hay que decirlo, hay diferencias culturales, uno es latino, ellos no comparten tanto esas cosas, pero conocer diferentes perspectivas es muy interesante, conocer diferente gente y también diferentes formas de ver el mundo y ver uno que uno aprende, porque todos estamos llevando el mismo curso, pero a veces nos ponemos a hablar y todo el mundo lo ve de formas súper diferentes. Para alguna gente un curso es súper difícil, para otra gente es súper aburrido, para otra gente es fácil y es simplemente por las diferentes capacidades que tiene cada uno y que se siente mucho. Eso es cierto, digamos, en cualquier parte del mundo, pero cuando son tras de eso, de perspectivas culturales diferentes, también un indio o un chino está acostumbrado a aprender de formas diferentes a las que nosotros aprendemos. Entonces, se siente mucho y es muy interesante. Y esos contactos que uno se pueda llevar, esas relaciones, creo que es parte de lo más importante. Wow, muchísimas gracias, Con todo el Francisco. gusto, Mariana. Te queda poco en Aachen. Sí, tristemente me queda poco. Tengo que empezar a buscar apartamento. Luego hará sus prácticas, la tesis y bueno, ojalá que nos veamos en un evento de graduados cuando nos cuentes de tu gran trabajo que te encanta. Hola. Sí, y a ustedes muchísimas gracias por haberse conectado. Con mucho gusto me vuelven a escribir después, me dejan más preguntas. No sé si también pueden contactarte a ti. Sí, claro. Si me buscan en LinkedIn, creo que es lo más fácil. Ujú. Después le puedo dar a Melanie mi link para que si me quieren seguir o lo que sea. Y cualquier duda, estamos con mucho gusto. Sí, les dejo el nombre completo de Francisco en el chat, así que si lo quieren buscar en LinkedIn, ojalá con esto. Sí, yo creo que sería suficiente. Sí. Así que muchísimas gracias por haber estado, que estén muy bien y hasta pronto. Chao, chao. Luego, gracias.